A las 13:47 horas, 5 drones de ataque UJ-26 Viper ucranianos rozaban la espuma del Mar Negro rumbo a Crimea. Su destino final, el aeródromo de operaciones avanzadas cerca de Eupatoria, donde 3 helicópteros Mi-8 y un radar estratégico Nevo-U estaban listos para convertirse en la chatarra más cara de la semana. La misión parecía un paseo táctico utilizando una ruta de aproximación marina de baja cota, diseñada para ocultarse bajo el horizonte de radar, pero todo estaba a punto de cambiar en cuestión de segundos. Sin que los operadores ucranianos de la unidad fantasma lo supieran, los rusos habían desplegado una unidad móvil Panzer S-1 adicional en los acantilados de caliza de Cabo Tarhankut, justo en la puerta de entrada de su pasillo de seguridad. Si la defensa aérea fuera una familia, el Panzer sería el primo hiperactivo que bebe demasiadas bebidas energéticas. El radar de seguimiento de objetivos del Panzer, aprovechando la visibilidad perfecta y la altura del acantilado, fijó al grupo a 18 kilómetros. El sistema de telemetría del Viper Líder comenzó a emitir ese tono agudo de alerta que, traducido del lenguaje de máquinas, significa «ha sido marcado para morir». Un misil 57E6 de combustible sólido ya estaba en el aire. Salió disparado del contenedor sellado, eyectando su etapa impulsora en 2 segundos para acelerar brutalmente a 1300 metros por segundo, casi Mach 4. El misil impactaría en menos de 11 segundos. El operador del dron de retaguardia intentó una maniobra evasiva, picando bruscamente hacia las olas para romper el bloqueo de radar, pero el sistema de mando por radio del Panzer no estaba jugando. El misil no dependía de una firma térmica débil, era guiado por una computadora de tiro en tierra. El interceptor, un dardo de alta velocidad diseñado para cazar amenazas hipersónicas, impactó de lleno contra el fuselaje trasero del dron. Fue una ejecución masiva, la cabeza de guerra de varillas continuas, combinada con la energía cinética Mach 4. Lo que quedaba del dron se convirtió instantáneamente en un kit de montaje de IKEA, nivel experto, 1000 piezas flotando y sin manual de instrucciones. Fue como ver a Godzilla pisando un castillo de naipes. Innecesariamente violento y con cero sutileza. Los 4 drones supervivientes no se detuvieron a llorar a su compañero. Al ver la nube de chatarra, se dispersaron con la urgencia de unos adolescentes cuando llega la policía a una fiesta en casa. En la cabina del Panzer, el operador ruso estaba hiperventilando de euforia con la primera baja confirmada. Sus ojos buscaron sangre fresca en la pantalla. El radar de seguimiento volvió a barrer el cielo e iluminó a 2 de los drones restantes. Los sensores de alerta de los drones ucranianos detectaron el bloqueo inmediato, pero esta vez los operadores del GUR activaron el protocolo de evasión aleatoria. En respuesta, los drones dejaron de volar como aviones y empezaron a volar como moscas con sobredosis de cafeína. Subían, bajaban, giraban a la izquierda y derrapaban a la derecha sin ningún patrón lógico. Para el ojo humano parecían averiados, pero para el ordenador de tiro del Panzer, aquello era una pesadilla matemática. Los sistemas antiaéreos funcionan mediante navegación proporcional. Calculan dónde estará el objetivo en el futuro para enviar el misil a ese punto exacto. Es pura predicción balística. El ordenador ruso, sudando lógica binaria, intentó calcular una trayectoria de intercepción media. Frustrado y confundido, escupió una solución de tiro lo suficientemente buena y lanzó el misil. El proyectil salió rugiendo, confiado en su velocidad Mach 4, pero cuando estaba a segundos del impacto, el dron objetivo hizo lo impensable. Cortó motor y se dejó caer 20 metros en picado, solo para volver a acelerar hacia la izquierda un segundo después. El misil intentó corregir el rumbo. Sus aletas de control giraron frenéticamente, sometiendo la estructura a 30 fuerzas G, pero el misil no pudo girar tan rápido como un dron de plástico ligero. El interceptor pasó zumbando 50 metros del dron, incapaz de morder el anzuelo. Fue el equivalente aéreo de romperle la cintura a un defensa en el minuto 90. Para cuando el operador ruso intentó bloquearlos de nuevo manualmente, maldiciendo en 3 dialectos diferentes, los drones ya habían cruzado la zona letal. Habían entrado en ese punto muerto táctico, donde eres demasiado rápido para que la torreta gire y demasiado errático para que la computadora te tome en serio. La advertencia digital del Panzer llegó tarde. Los 4 drones supervivientes ya habían cruzado la línea de costa y se adentraban en el perímetro exterior de Eupatoria, volando tan bajo que podían contar las ovejas en los campos. Pero los rusos no solo confían en microchips y radares. A veces, la solución más eficaz es la más estúpida: plomo en cantidades industriales.
apostado en un camino de tierra, bloqueando el corredor de acceso. Esperaba un camión Ural 4320 que había visto tiempos mejores. En su caja trasera no había suministros, sino un montaje ZU-23-2 Sergei, un cañón antiaéreo doble de 23 milímetros que parece sacado de una película de Mad Max. Es tecnología de los años 60, no tiene radar. No tiene inteligencia artificial y no tiene sensores de sombra, solo tiene una mira óptica de hierro, un artillero con resaca y una cadencia de tiro de 2000 disparos por minuto. Cuando el artillero vio los 4 puntos negros acercándose por el horizonte, no esperó a ningún tono de bloqueo, simplemente pisó el pedal de disparo a fondo. La doctrina rusa le llama a esto cortina de fuego, pero en la calle se le conoce como spray and pray o rocía y reza. Los cañones rugieron con un sonido que te hace vibrar los dientes. El cielo se llenó instantáneamente de trazadoras rojas y proyectiles de alto explosivo. No apuntaban a nada en concreto, simplemente estaban llenando el aire de metal caliente, creando una pared física que los drones tenían que atravesar. Los operadores ucranianos, a kilómetros de distancia, vieron a través de las cámaras cómo el mundo se convertía en un infierno de fuegos artificiales. Intentaron zigzaguear, pero es difícil esquivar una lluvia de balas. El tercer dron de la formación tuvo mala suerte estadística. Un proyectil de 23 milímetros diseñado para arrancar alas de cazas a reacción impactó directamente en su motor. El dron fue literalmente partido por la mitad en el aire, destripado por la fuerza bruta soviética. Cayó al suelo girando como un boomerang roto, levantando una columna de tierra negra y fuego. El artillero ruso levantó el puño, celebrando que lo analógico todavía puede matar a lo digital. Pero la celebración le duró poco. Los otros 3 drones atravesaron la cortina de humo y plomo, dejando atrás al camión. La verdadera amenaza aérea estaba a punto de llegar. Los 3 drones supervivientes dejaron atrás la artillería terrestre y creyeron que el camino estaba despejado, pero el destino tiene un sentido de humor cruel. Regresando de una misión de transporte rutinaria, un helicóptero Mi-8 MTB-5 cruzó su trayectoria. No era un depredador de alta tecnología como el Ka-52, era un autobús volador blindado, pesado y ruidoso. El piloto del Mi-8 vio los puntos negros por la ventanilla y reaccionó con instinto de veterano. El piloto tiró del cíclico, encabritó el morro y redujo la velocidad para igualar los 150 km por hora de los drones. El helicóptero se puso paralelo a la formación ucraniana, volando ala con ala como si estuvieran en un desfile, pero no era un saludo amistoso. La puerta lateral de carga del Mi-8 se deslizó hacia atrás con un golpe metálico. En el hueco oscuro apareció una figura humana, un artillero de puerta asegurado con un arnés, empuñando el cortacésped del infierno, una ametralladora rotativa GSHG 7.62 de 4 cañones, el equivalente soviético a la minigun. Esto no era guerra electrónica ni misiles guiados por láser. Esto era un tiroteo desde un coche en marcha, estilo Grand Theft Auto, pero a 300 metros de altura. El artillero, con el viento golpeándole la cara y el ruido de los rotores machacándole los oídos, apretó los pulgares sobre el disparador de mariposa. La ametralladora rugió con un zumbido eléctrico, escupiendo 6000 balas por minuto. Una lengua de fuego de medio metro salió de los cañones. El dron que volaba más cerca del helicóptero no tuvo oportunidad. La tormenta de plomo lo atrapó en medio del aire. No explotó, fue literalmente borrado. Las balas de 7.62 masticaron el fuselaje de fibra de vidrio, destrozaron la aviónica y cortaron las alas. El dron se desintegró en una lluvia de astillas y plástico que golpeó el parabrisas del propio helicóptero. Tengo uno, gritó el artillero por el intercomunicador, eufórico, mientras los casquillos calientes llovían sobre el suelo de la cabina. El piloto intentó maniobrar el pesado helicóptero para que el artillero pudiera apuntar al siguiente dron, pero los 2 drones Beaver restantes reaccionaron. Se abrieron en una V agresiva. Uno picó hacia el suelo y el otro trepó hacia las nubes. El artillero giró la minigun buscando el segundo blanco, pero el ángulo era imposible. Estaba limitado por el marco de la puerta. «Gira, dame ángulo», le gritó el piloto. Pero ya era tarde. El panel de la cabina del Mi-8 se iluminó. Estaban entrando en la zona roja de su propia base. Si seguían persiguiendo a los drones, entrarían en la línea de fuego de los sistemas automáticos que protegían la pista. El piloto, sabiendo que la defensa antiaérea rusa dispara todo lo que se mueve cuando entra en pánico, tomó la decisión ejecutiva. «Abortando, déjalos ir o nos derribarán los nuestros». El Mi-8 rompió la formación y viró pesadamente hacia la derecha, dejando que los 2 drones supervivientes siguieran su camino hacia el matadero.
Habían perdido a otro compañero, pero el sacrificio había comprado los segundos necesarios para llegar al objetivo. Delante de ellos, a solo unos kilómetros, las siluetas de los radares y los helicópteros aparcados en Eupatoria ya eran visibles a simple vista. Pero entrar en el perímetro de la base de Eupatoria no fue una infiltración sigilosa, fue como entrar en un bar de moteros, pateando la puerta. En el momento en que los dos drones supervivientes saltaron la valla perimetral y sobrevolaron el asfalto caliente de la pista, el infierno se desató en tierra, pero no era un infierno organizado, era el caos absoluto. El sistema de defensa de punto no era un radar sofisticado, sino cientos de soldados de infantería y mecánicos rusos disparando al aire con todo lo que tenían a mano. AK-12, pistolas y mucha desesperación. El aire se llenó de plomo calibre 5.45 milímetros, creando una cortina de acero desesperada. Pero acertar a un objetivo que vuela a 180 km por hora con un fusil de asalto es como intentar matar a una avispa lanzándole granos de arroz. Es mucho ruido y cero eficacia. Aquí ocurrió el error táctico que define el colapso de una defensa. La base tenía un vehículo blindado BTR-82A, aparcado para seguridad, con su cañón automático de 30 milímetros apuntando al cielo. Pero la torreta estaba orientada hacia el sur, hacia el mar. Girar ese mecanismo oxidado y bloquear un objetivo que viene desde el norte toma unos 8 segundos. A la velocidad terminal de los drones, 8 segundos es la diferencia entre ser un héroe con medalla o convertirse en una estadística de bajas. Los dos drones no facilitaron el trabajo. Al llegar al centro de la base, ejecutaron la maniobra Divorcio Express. Se abrieron violentamente en direcciones opuestas, obligando a los artilleros en tierra a elegir: ¿salvamos el radar o salvamos los helicópteros? El artillero del BTR, con el cerebro frito por el estrés y dos amenazas divergentes en su mira, cometió el pecado capital, la indecisión. Dudó medio segundo sobre a cuál disparar. Finalmente, apretó el gatillo disparando una ráfaga al hueco entre ambos drones. ¡Pum, pum, 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 pum! Los proyectiles trazadores rasgaron el aire, pero disparar a la nada no mata a nadie. Los drones atravesaron la cortina de humo intactos, imparables, volando tan bajo que la onda de choque de sus hélices levantaba el polvo del concreto. Delante de ellos, el menú del día. A la izquierda, la enorme antena del radar Nevo-U, un gigante tecnológico que parecía una parrilla de barbacoa industrial girando lentamente, esperando a que alguien encendiera el fuego. A la derecha, la línea de vuelo, 3 helicópteros Mi-8 alineados perfectamente llenos de combustible y munición, con las puertas abiertas para una inspección. Un técnico de reabastecimiento con la manguera de combustible todavía en la mano levantó la vista. No corrió, simplemente se quedó congelado, procesando la ironía de ver cómo la muerte venía zumbando hacia él en forma de un avión de juguete cargado de explosivo plástico C4. Los drones no frenaron, no hubo dudas, aceleraron para el beso final. La sincronización fue digna de un ballet macabro. El primer dron ignoró los helicópteros y se lanzó contra el cerebro de la base e impactó directamente contra la matriz de la antena del Nevo-U. No buscaba destruir el camión de abajo, buscaba cegar al gigante. La detonación de la ojiva de 20 kilogramos destrozó los delicados componentes electrónicos, convirtiendo un radar de $100 millones en el montículo de chatarra más caro de Crimea. El ojo que vigilaba 400 kilómetros de cielo se apagó para siempre. Menos de un segundo después, el segundo dron encontró su destino. Se estrelló contra el flanco del Mi-8 central de la formación, justo donde se unen los tanques de combustible externos. La detonación no fue una explosión, fue un evento geológico. Lo que siguió fue una erupción volcánica instantánea. El combustible de aviación del Mi-8 se atomizó y se encendió, creando una bola de fuego de 30 metros de altura que engulló al helicóptero instantáneamente. El aluminio se licuó. Las palas de rotor, impulsadas por la fuerza de la explosión, salieron despedidas como cuchillas de una licuadora fuera de control, rebanando el aire y destrozando los rotores de los otros dos Mi-8 aparcados a los lados. El humo negro, denso y tóxico subió recto hacia el cielo azul, visible desde kilómetros de distancia como una firma de autor. Las sirenas de la base comenzaron a aullar, una canción triste para máquinas muertas, pero ya era tarde. El trabajo estaba hecho. La unidad Primary no solo destruyó máquinas esa tarde, demostró la brutal aritmética de la guerra moderna. Hagamos las cuentas, porque son terroríficas. En la columna de gastos, 5 drones fabricados con fibra de vidrio, pegamento y electrónica. Costo total aproximado $250,000. En la columna de daños, un radar estratégico Nevo-U y 3 helicópteros Mi-8. Costo total estimado $150 millones. Es un retorno de inversión del 60,000%.
No importa los sistemas de defensa aérea que tengas. Si tu enemigo puede gastar centavos para quemar tus millones, no necesitas ser un genio financiero para ver el futuro. Vas a la quiebra antes de quedarte sin balas. Hoy David no solo golpeó a Goliat en la frente, le prendió fuego a su casa y le dejó la factura sobre las cenizas. Fin de la misión. Cambio y fuera.